Amigos, ¿cómo están? Soy Gabo Doc y vamos a iniciar este video que seguimos sobre la misma serie del cuadrante del flujo del efectivo y vamos a ver ahora cómo vamos a pasarnos o cómo fue mi paso a través del cuadrante A del autoempleado al dueño de negocio. ¿Cómo está haciendo esa transición? ¿Te interesa? Pues no te vayas y comenzamos el video inmediatamente. ¡Comenzamos! Pues muy bien, amigos, seguimos disfrazados de nuestro negocio porque acabo de terminar una cirugía y para que vean cómo sigo en esta parte, sigo siendo autoempleado y pues bueno, quiero seguir yo siendo completamente ¿ok? Saben ya a través de los otros videos que yo creo que es posible estar en los 4 cuadrantes y tú ya te irás moviendo dependiendo de tus metas, ¿de acuerdo? Entonces, para cuando me di cuenta yo que tenía que irme al day, que fue, como les dije en el video pasado, que fue cuando encuentro a Robert Kiyosaki, que me daba cuenta que yo estaba en estas situaciones. Primero, decía, ya no avanzo más, o sea, definitivamente estoy recibiendo más dinero que cuando lo recibía de autoempleado, pero llegó un punto en que ya no puedo, llegué al límite, o sea, yo ya tenía mi tiempo completo, ya tenía las consultas y las cirugías que yo podía hacer y definitivamente todo lo que yo pensaba de ser el médico con la consulta llena, operando y atendiendo pacientes y tiempo libre se acabó. Entonces ya empecé a darme cuenta que esto definitivamente había llegado a un tope, a un techo y decía, caramba, entonces ya llegué a lo más que puedo hacer en mi vida. Entonces eso fue algo que definitivamente me cambió y ojalá tú también te pongas a pensar si donde estás bien, pues fabuloso, o sea, ahí termina, se acaba este video, puedes ponerle pausa y disfruta y felicidades. Pero si tú estás también pensando que algo le falta a tu vida como yo, que decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo avanzar más? Pues bueno, a lo mejor te interesa seguir escuchando. Luego me daba cuenta que aunque ya tenía todo, no tenía más tiempo libre y esto es parte de la misma situación, ¿sí? Es la misma situación que yo decía, bueno, si yo quiero entonces ahora ver más pacientes, entonces yo decía, pues quiero más dinero, quiero más ingresos, tengo que ver más pacientes porque es lo único que piensa un autoempleado, tengo que tener más clientes. Pero yo voy a ser el que los va a consultar, yo voy a ser el que los va a operar, yo voy a ser el que los va a revisar después de la cirugía y yo, de repente se me acabó todo mi tiempo y definitivamente, ya lo veremos cuando hablemos de negocios, si a todos ustedes les interesa, definitivamente ya tenía yo publicidad, ya tenía un montón de seguidores, la gente estaba hablando, tengo un equipo de gente, empecé a crecer, un equipo de gente que estaba atendiendo todas las solicitudes, pero llegó al punto en que yo ya no podía ver más pacientes en un día, empecé a tener una lista de espera y a final de cuentas, mientras más era mi lista de espera, yo veía con gusto, no les voy a decir que no, pero también con preocupación que mi tiempo libre se terminaba. Y después me puse a pensar que llegó un momento en que estaba abrumado del trabajo, abrumado de las responsabilidades con los empleados, abrumado de los empleados de estar con los impuestos, abrumado de estar reparando cosas, abrumado de estar pagando aguinaldos a final de año, abrumado de ya, como ahora mismo, o sea, es un sábado en la tarde, son las 7 de la tarde, estoy terminando de trabajar porque fue un día especial y definitivamente estoy cansado, yo ya no quiero hacer nada, pero pues no lo puedo hacer porque ya tengo un compromiso con muchísimos pacientes. Entonces, todo esto, como dicen, el autoempleado es el que llega, el que abre, el que picha, cacha, batea, corre las bases. Hacíamos todo. Y algunas veces, se los juro, yo pensaba, caramba, se me hace que yo estaba mejor como empleado. Entonces imagínense lo que significa llegar a este punto de decir, se me hace que yo estaba mejor de empleado porque aunque no recibía la cantidad de dinero que estoy recibiendo ahora,
ya mis impuestos ya se los habían cobrado, yo salía y ya no tenía ninguna responsabilidad, o sea, acaba mi turno y se acabó mis responsabilidades, entonces disfrutaba de más tiempo libre. Obviamente todo lleva un contexto, pero decía algo no está bien, algo de aquí no está funcionando, y como les digo, ahí fue donde empecé a buscar otras cosas. Y tú no puedes encontrar algo si no lo estás buscando. Mientras yo no me decía, esto se me hace que no está bien, yo vivía feliz, o decía, pues esta es mi realidad. ¿Se acuerdan otra vez del cambio de contexto que les dije en el video pasado? Mi cambio de mi contexto, mi mentalidad me decía, pues esto es lo máximo que vas a llegar, y ya llegaste a tu límite, se acabó. Gabriel, felicidades, llegaste a tu límite, estás lleno de pacientes, estás lleno de consulta, ya estás sin tiempo libre. Y si yo no hubiera pensado que quería algo más, ahí me hubiera quedado. Entonces, aquí es donde empiezo a ver lo que significa ser el D. Y si no te vas, te lo voy a decir en la siguiente etapa, cómo fue mi proceso para entender y cómo empezar a hacer que mi A se haga D. No te vayas. Bueno, amigos, sí, pues así fueron las cosas por las cuales yo empecé a migrar del A al D. Porque bien, dicen, no me consta obviamente, pero he leído algunas anécdotas sobre Ford, que fue el de los autos, ¿sí? De los autos Ford, que decía que él tenía mucha gente haciendo todas las cosas porque él hacía lo más difícil, y lo más difícil era pensar. ¿Ok? Me llamó mucho la atención, esa frase de que tienes que ponerte a pensar. Y entonces, como les digo, yo estaba en una etapa de inquietud existencial, espiritual, de quiero progresar, quiero más, como se los dije en primera parte de mi cambio del E al A. Entonces estas fueron las preguntas que me hice. La primera, ¿cómo puedo multiplicarme? Mi mente de A, que bien lo dice Robert Kiyosaki, cuando tú cambias de un A a un D, tú te estás transformando como si fuera una metamorfosis, como si fuera de la oruga a la mariposa. Tú te estás transformando en otra persona, pero esta persona se rehúsa a morir. Dicen, bien, hablando un poquito de espiritualidad, no se me vayan por favor, que a lo mejor nuestra muerte es simplemente el cambio de una fase a otra, pero todos tenemos miedo o no queremos morir, entonces nos aferramos a nuestra vida. Entonces ese A se va a aferrar a tu cabeza y va a luchar y va a sobrevivir y va a patalear para no morir. Y entonces cuando tú dices ¿cómo puedo multiplicarme?, la mente A de un médico cirujano te dice no se puede. No se puede multiplicar. Entonces fíjense cómo están esas dos palabras que se las he dicho a lo largo de todos los videos de este canal, y por eso son tan importantes para mí. Si yo digo, ¿cómo me puedo multiplicar? No, soy cirujano, yo no puedo, ni modo de que esté operando aquí y allá, no se puede, se acabó. Vámonos, apagamos aquí, nos seguimos viendo televisión, y ahorita cuando pueda, y se acabó todo y no hay manera de progresar. Lo que tienes que ponerte a preguntar es ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? Entonces cuando tú dices ¿cómo puedo?, empiezas a forzar a tu mente a pensar y a decir debe haber una manera. ¿Cómo puedo multiplicarme? Segundo punto de los autoempleados, por eso se los escribí la primera vez. Yo soy el mejor en lo que yo hago, nadie opera mejor que yo. Entonces tuve que cambiar mi mente y empezar a callar a esta personita y empezar a escuchar a esta que decía, ¿cómo puedo delegar? Como un cirujano, un arquitecto, un escultor, un cantante, ¿cómo puedo delegar? ¿Sí? O sea, ¿cómo puedo delegar yo? Y entonces me puse a pensar también otra vez, ¿cómo puedo? Siguiente pregunta. ¿Cómo hago de mi trabajo un sistema? O sea, yo decía, pues yo llego, yo opero, yo veo a los pacientes, hablamos, nos ponemos de acuerdo, explico lo que voy a hacer, se opera la paciente y la sigo, y entonces, pero de esto que yo hago, ¿cómo lo puedo hacer un sistema? Entonces me puse a pensar, porque yo ya había entendido, había leído, esto no crean que fue que llegué un día en la tarde, me puse a pensar, sábado en la tarde y mañana domingo yo era un D. No, señores, esto me costó
me costó, no sé si meses o semestres, estar dándole vueltas, ¿cómo le puedo hacer? Y llegaba y operaba y veía pacientes, pero en la tarde platicando con mi esposa y pues obviamente con las personas que tú quieres y que tú confías, te pones a pensar cómo lo puedo hacer. Empecé a buscar modelos de alguien que hiciera exactamente lo mismo que yo y que por lo menos pareciera desde fuera que ya lo había hecho, y empecé a estar analizando modelos, empecé a ver otros modelos exitosos. Yo sabía que McDonald's, que Starbucks, que Pizza Hut y etcétera eran sistemas muy buenos que ya habían probado, que eran negocios escalables, y definitivamente empecé a ver cómo podía yo transformar esto para lo que yo hacía todos los días, y empecé a ver de qué manera podía ser un sistema. Y por último, ya viendo que yo era un esclavo mío, yo quería decir cómo puedo tener más tiempo libre. Pero fíjense, obviamente yo ya no decía pues me vuelvo al E, porque yo tenía mucho tiempo libre. Y el sistema, cuando yo era un E, yo era parte del sistema de alguien, ¿sí? O sea, ya había alguien que tenía su empresa, de la cual yo era empleado, que es la universidad, pero es un sistema, y entonces yo soy parte de ese sistema. Pero terminaba y acababa, entonces yo ya dije no hay vuelta para atrás, entonces ¿cómo le hago de aquí para acá? Y obviamente mis amigos, mi situación es muy personal, mi trabajo es muy específico, no se trata de este video de que les diga de pi a pa cómo un cirujano puede lograr esto, pero tienes que ponerte a pensar, tienes que sentarte, tienes que utilizar la creatividad, que les digo, por Dios, somos latinos, tenemos una creatividad enorme, entonces pues úsala a tu favor, ¿ok? Y entonces esto fue básicamente lo que hice yo para ponerme a pensar, para motivarme, y les voy a decir exactamente qué es lo que sigue después de esto. Esto, mis amigos, fue lo que me hizo convertirme de un A, o pasar de un A a un D. Y como les digo, yo siento, quizás estoy equivocado, yo siento que mi mente ya es un D, por eso se los digo. Que no recibo el 100% de mis ingresos desde el D, definitivamente no, pero mi mente ya está ahí. Y entonces esto hace que sea cuestión de tiempo, y ahorita vas a ver las cosas que yo creo que fueron determinantes para esta evolución. Primero tuve que convertirme en otra persona. Como les digo, tú no puedes ser un D si quieres seguir siendo un E o un A fijo, o sea, sin cambios. O sea, tú no puedes decir, mira, sí quiero ser dueño de negocio porque quiero tener más tiempo libre, quiero ganar lo mismo, pero quiero seguir haciendo lo mismo que yo hago y quiero seguir siendo la misma persona que soy. O sea, con mis mismas metas, mis mismos ideales, mis mismos defectos. No lo sé si alguien lo puede hacer, pero de esto se trata esto. Si ya llegaste hasta aquí, seguramente estás pensando otra opción. Dale oportunidad para saber, porque yo no significa que me hice ni bueno ni malo, me hice diferente. Yo no delegaba nunca. Les digo que yo era un A nativo de casta. Yo nací siendo A, mi esencia, entonces yo no podía delegar. Me chocaba, me repateaba, como decimos aquí, o como se diga, de que alguien hiciera las cosas mal y me fueran a regañar a mí, o que me fueran a reclamar a mí por algo que otra persona hizo. Yo no lo podía hacer, pero entendí que mientras yo siguiera siendo esa persona, nunca iba a poder pasar a este D. Entonces acepté y entendí que me tenía que convertir en otra persona. ¿Mejor o peor? No, diferente. Simplemente diferente, porque los valores morales son los mismos. Lo que me crearon y lo que yo sé de mi religión, lo que me inculcaron mis padres y en la escuela, y los valores siguen siendo, pienso yo, los mismos, pero ya soy otra persona que responde o reacciona. Se condicionó, yo me condicioné a responder de manera diferente a todo lo que me rodeaba. Necesitas determinación. ¿Qué significa? Que tienes que decir, lo voy a hacer.
lo voy a hacer, y así como si de repente te pones a hacer dieta y luego dices, ya no es una dieta, ya es mi estilo de vida. Si de repente te pones a hacer algo de ejercicio y dices, ya no voy a ir nada más los primeros 3 días del año, yo voy a ser una persona que hace ejercicio, y te conviertes en esa persona, tú tienes que decir, yo me voy a determinar y yo voy a ser una persona que es un D. ¿Por qué? Porque yo quiero ser todo lo que hace un D, quiero lograr lo que logra un D, quiero ser la persona y voy a hacer, es mi esencia, esa va a ser mi esencia, y yo voy a hacer las cosas de manera, sin pensarlo, de manera natural, de manera intuitiva. Ahora voy a hacer un D. Cada cosa que yo vea la voy a pensar como en un D, y tienes que saber que esto te va a llevar tiempo, pero no puedes decir, ya no lo voy a hacer, ¿ok? Entonces lo siguiente, pues obviamente vas a tener que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se haga de un día para otro. Les comenté que más o menos mi evolución de un E a un A realmente fueron aproximadamente unos 3 años, más o menos 3, 4 años. Mi cambio del A al D fue aproximadamente de un año más o menos, un año y medio. Fue un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque ya al haber entendido que yo tuve que hacer un cambio para pasar de un E a un A, hace que yo realmente entienda y me pregunte si yo quiero realmente ser un D. Cuando yo dije sí quiero ser un D, empecé a entrenarme, empecé a estarme condicionando, escuchando lo que yo decía, analizando todo lo que yo hacía durante todo el día, y en las cirugías y con mis alumnos, en todos mis trabajos, yo decía, a ver, ¿esto es lo que hace un D o lo que hace un A? Y entonces cada vez que yo me veía otra vez que este A se luchaba para no morirse, yo me decía, no, señor, lo siento, pero ahora tú, Gabriel, tú, Gabo, eres otra persona. Tuve que estudiar muchísimo, por eso me costó un año, ¿sí? El decir lo voy a hacer te puede costar lo que a ti te cueste, pero es un switch, lo cambias, pero para poder entender realmente día a día qué es lo que hace, tuve que estudiar muchísimo, tuve que leer muchísimo. Yo estudié, mis amigos, no sé si alguna vez lo he dicho aquí, yo estudié 7 años de carrera y 9 años de posgrado, 9 años después de haber terminado medicina, y definitivamente créanme que he estudiado mucho. Y esto me costó estudiar todavía más, porque esto es algo que yo jamás lo había leído, jamás lo había entendido, y tuve que ponerme a estudiar muchísimo, prepararme muchísimo para poder entender el vocabulario, como se los dije, la forma de pensar, qué hace un D y todo eso. Y como sí lo hacemos en medicina, que eso es algo que medicina y todas las especialidades tienes que conocer a otros D. Entonces yo, cuando ya creí que la teoría la había entendido y ya más o menos comprendía todo lo que significaba ser un D, entonces empecé a buscar a otras personas, a otros mentores que ya tuvieran negocios, que a mi juicio, que en mi forma de verlo, ya eran dueños de negocio, o por lo menos que pensaban como dueños de negocio, y empecé a seguirlos. Y a veces fueron en internet, no crean que no, siguiendo a personas, oyendo podcasts, escuchando videos, viendo programas, buscando entre mis amigos, entre mis conocidos, que obviamente estas personas son difíciles de encontrar, porque ya saben que los A y los E son aproximadamente el 90% de toda la gente, y pues si nosotros creemos que esto es lo único que hay, nos rodeamos solo de esas personas. Entonces tuve que empezar a abrir mi mente, abrir mi contexto y buscar otras personas que fueran otros D para poder saber cómo lo hacían. A mí me gusta mucho hacer eso, a mí me gusta ver películas de documentales, me gustan las cosas que son de la vida real, me gustan los reality shows. ¿Por qué? Porque yo veo a otras personas y yo me pongo siempre en su lugar. Y lo más importante, como se los dije, fue dejar morir mi A. Lo entendí, no morir, yo creo que morir, y lo puse así porque en realidad ahí sigue. Yo sigo teniendo mi etapa de empleado, sigo teniendo mi etapa de autoempleado, sigo teniendo mi etapa, mi evolución a ser un D de 100%, que en realidad no lo va a ser. Ya voy a avanzarles aquí un spoiler del próximo video, porque pues yo también me encantó ser un I. Después hablaremos cómo es cambiar de un D a un I. Pero definitivamente tuve que saber que esta persona ya iba a ser así como alguien necesario todavía, pero que está condenado a morir. ¿Ok? Bueno, vamos a las conclusiones. Bueno, amigos, ya vieron que definitivamente no sé si esperaban otra cosa, honestamente,
pero ya vieron que los cambios de cuadrantes no son nada sencillos, no son nada rápido. Definitivamente tienes que ponerte a pensar y analizarte. ¿Quién quieres ser realmente tú? ¿Quién quiero ser yo? ¿Yo quién quiero ser? ¿Dónde quiero estar? Vamos a continuar posteriormente en el siguiente video de cómo ha sido mi paso a través de yéndome hacia el cuadrante I. Y si te ha gustado esto, por favor, es momento de suscribirte, es momento de poner comentarios, dime qué te ha parecido todo esto. Me encantaría, si tú has pasado por esto, también me encantaría escuchar qué has hecho tú, cómo lo has lidiado, porque les digo, esta es mi historia. Definitivamente yo sé que esta no es la única manera de lograrlo, pero pues, ojalá que todo lo que he pasado les haya servido. No se vayan, suscríbase al canal y vamos a esperar el siguiente video de cómo pasar de un D a un I. Nos vemos, un abrazo, que tengan un excelente día y como les decía, es sábado y ya me voy a descansar ahora sí, espero. Hasta la próxima.